Bueno, buenas noches a todas las personas que están asistiendo a este panel sobre siembra y cosecha de agua. Es una ocasión bastante especial. Tenemos a tres panelistas con una gran trayectoria. Primero tenemos a Gregorio Ríos, que es presidente de la Asociación de Siembra y Cosecha de Agua, activando en Huarochirí, promotor técnico, arquitecto de campo que ha trabajado en proyectos de siembra de agua por muchísimos años. También con una gran trayectoria de proyectos de siembra de agua está la ingeniera Magdalena Machaca, que activa con la Asociación Bartolomé Aripaya en Ayacucho. Y tenemos también a Elías Mujica del World Monuments Fund, que también ha estado involucrado en proyectos pues, de gestión del territorio por muchos años. Y vamos a escuchar un poco más de cada uno de estos tres profesionales y sus trayectorias ahora, hoy en la noche. Bienvenidos. Bueno, según estamos en el horario, vamos a empezar con Gregorio. Bien, primeramente mis saludos a la ingeniera Machaca, al ingeniero la antropóloga, perdón, Elías, ¿no? Por esta valiosa participación que nos encontramos en este momento, que va a servir pues para todos aquellos que nos van a escuchar, nos van a entender, sobre todo en el hermoso y valioso recurso que tenemos, el agua, ¿no? El agua. Dentro de la crianza del agua, prácticamente nosotros, en la SICA, ¿no? Lo entendemos entre dos grupos, uno siembra del agua y el otro cosecha del agua. Cada uno tiene sus perspectivas del tipo de sistema de infraestructuras que vamos a conocer. Todas ellas se realizan en las zonas, en las áreas, en las praderas altas, prioritariamente de la una más alta hacia abajo. Así, estas huellas hídricas que nosotros estamos transmitiendo es producto de la recuperación de la huella que nos han dejado los incas, los incas. Con mucho respeto, yo los he tomado desde hace muchos años de recorrido que he hecho a nivel de ciertas partes del Perú y las he encontrado en ellas. Bien, las he encontrado en esas áreas rurales andinas, ¿no? Por supuesto, yo, bueno, ahora me encuentro como comunero activo dentro de Huarochirí y la comunidad San Pedro de Castro, también como promotor desde el año 2000 hacia acá, cultivando, enseñando, comunicando la cultura del agua, la siembra del agua en especial. Actualmente, toda la recopilación que he hecho durante tantos años de vida, ya tenemos la estructura como propuesta de la siembra del agua. Estoy trabajando en la subcuenca Santa Eulalia, en comunidades de la subcuenca Santa Eulalia, dando como inicio modelo en la quebrada de Carguayuma, el sector de Saiguapato. Bueno, todo
Estas infraestructuras que vamos a conocer, de acuerdo a la trayectoria que realiza desde la gota de lluvia que cae en el suelo hasta sus finales, que es un manantial, ¿no? Es de la siguiente manera. Como por ejemplo, ¿no? Si la lluvia cae al suelo, las gotas de lluvia caen al suelo, hasta este momento nosotros no hemos hecho trabajos de infraestructuras para retener el golpe de la gota de lluvia. Por supuesto que al no ser esto, la erosión es grave, produce los huaicos, o la escorrentía es violenta, que se van a las quebradas, se van a las subcuencas, pasa a las cuencas y llega al mar. Y nosotros no lo aprovechamos. Y desde luego también esta erosión pues arrasa la tierra, ¿no? Da origen al lodo, ¿no? Y también esta erosión es incontrolable, que en la trayectoria, en la cauce de las quebradas, los ríos, bueno, rompen los muros de contención que nos hacemos como señal de protección y no nos favorece. Pues vamos a dar importancia a esta gota de lluvia, ¿cómo? De la siguiente manera. Comencemos de una cumbre más alta de cualquier tipo de cerro que tienen nuestros Andes peruanos. Lo primero, la primera infraestructura que va a recibir el golpe de lluvia, que va a contener la erosión, es las cubetas hídricas. Estas cubetas hídricas bien diseñadas, bien trabajadas, van a dar opción a las infiltraciones y si es rebozo, van a alimentar a los vasos hídricos. Estos vasos hídricos que tienen poca embalsamiento de agua, de cientos de metros cúbicos de agua, ¿no? Es la segunda estructura. Luego ellos van a alimentar a las conchas. Y las conchas, los vasos y las cubetas, todos están entrelazados por canales por conductos de derivación, que pueden ser canales, pueden ser acequias, pueden ser surcos. Eso hay que construir en la parte alta. La única manera para alimentar las lagunas o represas que existen en todos los pueblos. Estos embalses sí existen en todos los pueblos, ¿no? Que almacenan miles de metros cúbicos, cientos de miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, hay que darle prioridad a estas estructuras que hasta este momento, de las lagunas represas hacia la cumbre del cerro, no tenemos infraestructuras construidas. Ahora hay que construirla, porque es la base elemental que va a alimentar estas lagunas represas. Después que pasa la lluvia, va a seguir alimentando. Ejemplo tenemos en este espacio, ¿no? De área de campamento, ¿no? Al fondo tenemos una huella pre-inca, que ya no lo había usado esta comunidad, ya lo había abandonado para almacenar agua, ¿no? Entonces, a nivel de turismo, la gente va a divertirse, van a acampar. La comunidad decide rescatar esta cocha, decide rescatar y se va a construir ahora, como vemos en la foto de abajo, al fondo ya hay una muralla de piedra y arcilla, ¿no? Por supuesto dirigido y toda la parte laboral con la comunidad. Acá trabajaron la comunidad en faena comunal con apoyo de la municipalidad y con la dirección técnica quien le habla. Ahora está almacenando el agua. En el futuro vamos a tener otras cochas nuevas. En este caso, esta es una ladera del lugar de Saigua, que va a desembocar a la microcuenca de Carguayún en San Pedro de Casta. Ya tenemos preparando los diseños, ¿no? Los espacios, ¿no? Que una vez construido, esta cocha va a poder almacenar mucho más cantidad de agua.
¿no? Como es, por ejemplo, 40.000 metros cúbicos de agua que va a almacenar esta cocha. Pero esta cocha tiene que ser alimentada, ¿no? Por las otras infraestructuras que ya les he mostrado, que van a ser de la cumbre, del horizonte, la cumbre de este cerro. Bien, a partir de esta laguna o represa hacia abajo, ¿no? Tenemos pues la facilidad que va a alimentar a los humedales, a los bofedales, a los montales, a los pajonales, que hay que reconstruir, hay que sembrar nuevamente, porque ya tenemos agua que va a permanecer la vivencia de estos plantos. Esto es recuperar el medio ambiente. Estos pajonales se encuentran así en este momento, ¿por qué? Porque le falta un medio de humedad, un sistema de riego que puede ser por zanja de infiltración o pequeñas acequias. Pero en el futuro esto debe permanecer verde, que favorece bastante a la naturaleza. Asimismo, los humedales o los pequeños bofedales, en este caso, que estamos viendo, en esta tremenda ladera, pero es pequeña la demostración, ¿no? Así estamos incrementando la subsistencia de los acuíferos. Ellos nos van a proporcionar el mantenimiento de los acuíferos, ¿no? En las épocas de sequía, pero nos van a entregar lentamente las aguas. Por supuesto que tenemos que construir más. Este es uno de los sistemas apropiados que van a alimentar a los montes de las alturas, y si sembramos forestales nativos, mucho mejor. Para ello tenemos que construir zanjas apropiadas, acequias apropiadas para alimentar estos plantos. Estos sistemas continúan su trabajo. El agua de lluvia sigue bajando lentamente después de las lluvias. Y vamos a tener que recuperar en el futuro las crestas hídricas que hasta ahora nadie le estamos dando importancia. La cresta hídrica tiene un alto valor como las amunas. Las amunas y las crestas hídricas el hombre no lo construye, sino la naturaleza nos entrega en la ladera de los cerros. Allá hay huellas, por ejemplo, este tipo de cresta hídrica. Si nosotros lo alimentaríamos, la infiltración es 100%. Asimismo, estas áreas de amunas, especialmente que nos entrega la naturaleza, todo tipo, cantidad de gotas de lluvia que cae a estas amunas, todo produce a infiltración subterránea 100%. Es así que tanto las amunas, alimentados por conductos que nos han dejado los incas, los pre-incas que vemos acá, o los canales o las sequías, dan prioridad a fortalecer el caudal de agua después de las lluvias. No se secan inmediatamente, sino van manteniendo. Y eso va a originar mucho más abajo los ojos de agua. Entonces, las amunas y las crestas hídricas tenemos que alimentarlos, mantener después de las lluvias con estos sistemas de conductos que pueden ser canales o acequias, que lo estamos llamando amuneras. Amuneras porque en el trayecto, si yo levanto 100% de agua, ¿no? A las áreas de las amunas de la cresta van a llegar 80%, el 20% se va a quedar en el tramo del recorrido o en el entorno de los canales. Todos estos sistemas nos van a ayudar, pues, no solo a alimentar las áreas en cuanto a las zanjas de infiltraciones que tenemos que hacer, que hemos hecho ya bastante en todas las comunidades hemos hecho cientos de kilómetros de zanjas de infiltraciones, ¿no?
Y allá estamos sembrando pastos, hemos sembrado árboles. En algunas de las cosas se han salvado, pero la mayoría han quedado inutilizados. ¿Por qué? Porque tanto las zanjas como los pastos y los forestales dependen del agua permanente. Promedio, si es para las zanjas, el agua permanente sí va a ayudarnos a producir también infiltración subterránea. Pero si no lo tenemos, no produce. En cuanto a los pastos y los forestales, si los regamos desde que sembramos hasta los 2 años, un promedio mínimo, ¿no? Lo hemos salvado. De ahí en adelante, aunque no lo regáramos, ellos acopian o recogen el agua de la lluvia, ¿no? Y por intermedio de las raíces, ¿no? Producen el suelo amunero y las raíces lo llevan a conductos subterráneos, ¿no? Que nos va a favorecer el aumento de las aguas, nos va a favorecer a incrementar en algunos casos, los acuíferos y en muchos de los casos los manantes. Ambos van a llegar a conducir a los conductos subterráneos. Asimismo, estos forestales, por ejemplo, tenemos una forestal bastante antigua en una ladera que han tenido cientos de años, estos son bastante antiguos, ¿no? Pues ellos, bueno, favorecen la recuperación del agua de lluvia en su suelo. Bien, todos los sistemas que yo les estoy indicando, ¿no? Hay mucho más, pero todos ellos conducen en alguno de los espacios de las quebradas o de las microcuencas, en el subterráneo, hay conductos subterráneos, hay aforos subterráneos, o mejor dicho, lagunas subterráneas. En estos años no han llenado, porque ha habido poca lluvia, muy poca lluvia. Por eso que los manantiales no duran mucho tiempo. Pero en lo mejor de los casos, si es que nosotros recuperamos estos aforos, al final vamos a tener buenos pozos de agua, buenos manantiales, como este caso. Este caso, por ejemplo, es un manantial que salva la vivencia de la comunidad de San Pedro de Castas. Su origen no sabemos de dónde procede, pero yo calculo que viene de una distancia de grandes represas o lagunas que están a 100, 150 kilómetros de distancia. Vienen por un sifón subterráneo que lo llamo vena subterránea y sale acá. Nunca aumenta, nunca disminuye, es la misma cantidad que alimenta este cauce, el inicio de Carguayuma, la quebrada Carguayuma. Entonces, una vez que hemos llegado a capturar el agua en este manantial, en el cauce o en una quebrada, por intermedio de una toma, y lo llevamos por conductos, unas acequias, lo embalsamos en unos reservorios. Ahora que ya hemos reconstruido con material gris, ¿no? Con cemento, ¿no? El agua ya va a seguir un camino, pero también va a seguir el inicio de la cosecha del agua. Esta cosecha de agua que llega prácticamente a las casas nuestras, llegan a las áreas agrícolas para regar por medio de inundación. Ahora tenemos que regar por medio de aspersión por goteo, ¿no? Y también nos sirve para la pequeña industria, ¿no? Como alimentación de los beberos, los animales, o la instalación de pisciculturas. Todos estos sistemas ya vienen a ser para nosotros la cosecha del agua. En la cosecha del agua, pues, ¿ven? Acá tenemos una muestra, ¿no? De cultivo de fresas por riego al goteo. Allá tenemos que llegar, tenemos que motivar y incentivar dentro de la cosecha del agua para tener buena producción alimentaria, ¿no?
Si nosotros realizamos infraestructuras en esas cumbres altas de estos cerros, ¿no?, que ya los he mencionado, tendremos agua como en esta caída, le llaman como un chorro, ¿no? La cantidad de agua que nunca debe disminuir, más bien debe aumentar cada año. Esta agua viene justamente del acopio de todos los manantiales de las quebradas altas. Ese es el resultado de la siembra del agua que alimenta la cosecha del agua. Más tarde, pues, si la población hasta ahora cumple desde los ancestros el mantenimiento, la limpieza de su canal, de sus acequias, ellos tienen la grata satisfacción dentro de sus usos y costumbres aliviar sus penas, sus sacrificios, sus esfuerzos por tener agua. En este caso, esta población está celebrando la fiesta del agua, la champería, con sus usos y costumbres, sus cantos de gualinas, acompañados sus instrumentos de la caja, el yarabí y la chirisuya. Son días de fiesta que ellos activan para animarse dentro del tiempo festivo de la fiesta del agua. Asimismo, ya pues al final de su fiesta, ellos se reúnen para limpiar sus reservorios más grandes que tienen, en la cual almacenan el agua día y noche, porque ellos utilizan el turno día y noche por horas. Ahorita esta comunidad está utilizando el agua 2 a 4 horas cada 30 días. Imagínate cuánto ha bajado la ración de agua. Ellos están celebrando ya la culminación de sus tareas, de sus faenas, de las limpiezas de los canales y las acequias. Bueno, así que prácticamente nosotros estamos trabajando con muchos fines, sobre todo para la seguridad hídrica en las partes altas de la ladera de los cerros, como es también para recuperar la naturaleza, como es también para fortalecer el medio ambiente con la flora y la fauna, ¿no? Y también para incrementar la producción a todo nivel en nuestras comunidades. Recomendamos, pues, a los gobiernos locales, a las comunidades, no perder estas esperanzas de seguir estos sistemas de infiltración para tener más agua. Es el momento que tanto las ciudades, ¿no?, de la capital o las urbanas rurales, ¿no?, ya es el tiempo de tomar agua limpia, pura, sana, abundante y natural. A cambio, en este momento, estamos tomando agua coloreada, agua con saborizantes, agua tratada, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hemos pensado en hacer obras de infraestructuras hídricas, los sistemas en la cumbre de los cerros. Es así, pues, ¿no?, una de las perspectivas de al hacer nuestros proyectos. ASICA estamos trabajando a nivel de técnicos, a nivel de especialistas, a nivel de ingeniería. Ahora tenemos que profundizar mucho más a nivel de arquitectura. Esa es nuestra perspectiva. Como también nuestro reto prácticamente es, ¿no?, hacer un desafío de urgencia, todos en general, frente al cambio climático. ¿Y por qué no? En la oportunidad que tenemos al alcance es, primeramente, para hacer estos sistemas, necesitamos solamente la piedra y la arcilla, cómo trabajar. Luego, la mano de obra comunal lo tenemos en todos los pueblos, sí existe la faena comunal, pero también ahora hay que reforzar, ¿no?, con un apoyo económico que es producto y estrategia que nos puede ceder las alianzas estratégicas. Esto es importante dentro de la crianza del agua que debemos compartir todos. Muchas gracias, Gregorio.
Ahí sí pueden ayudarnos. Ya está. Muchísimas gracias por esta exposición, Gregorio. Ahora vamos a continuar con la exposición de la ingeniera Magdalena Machaca. Luego Elías Mujica va a hacer unos comentarios y seguro también ha preparado preguntas y luego voy a complementar yo con preguntas y en el tiempo que queda lo abrimos al público. Ahí. Muy buenas noches. Tengo el audio. Creo que no. Sí, se escucha bien, se escucha ya. bien. Bueno, buenas noches. Soy Magdalena Machaca Mendieta. Estoy acá. En realidad, reemplazando a Marcela, que tuvo problemas de viaje. Bueno, voy a desarrollar el tema de crianza del agua. Voy a enfatizar en el tema de crianza del agua, pero en el marco de la práctica acuñada como siembra y cosecha, agua y lluvia frente a los efectos perniciosos del cambio climático. Soy de la Asociación Bartolomé Aripailla, una ONG que se autodefine como un núcleo de afirmación cultural andina asentada en su comunidad de origen de la mayoría de los miembros de esta organización. Esta práctica milenaria puesta en valor en los años 94 a raíz de fuerte escasez de agua, ha merecido el primer premio ambiental 2014 en el marco del COP20. Hasta ahí teníamos 70 lagunas fundadas en la divisoria del Cuenca Cachipampas, en el departamento de Ayacucho. Pero también esta experiencia ha merecido el reconocimiento de FAO, de las Naciones Unidas, en 2015, como la experiencia inspiradora frente a los efectos perniciosos del cambio climático y generadora del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, hoy Fondo Sierra Azul. Bueno, para compartir de la práctica milenaria de siembra y cosecha, agua y lluvia en las culturas quechuas de Ayacucho, debo iniciar enfatizando en la crianza del agua, que prácticamente es literalmente para los quechuas es yacu, huajaychay, yacuyue. Para nosotros, todo cuanto existe en esta vida, en el mundo, tiene vida al igual que el hombre, pero también no solo tiene vida, sino también tiene atributos o cualidades como nosotros. Por ejemplo, el agua tiene cualidad de ser persona, pero también una diversidad de maneras de ser. Hablamos, por ejemplo, de agua culebra, agua sapo, lluvia macho, lluvia femenina o mujer, igualmente lagunas, etcétera, etcétera. Y pues, como ven en estos dibujos desarrollados por los niños de mi comunidad, de generación tras generación se comparte estas prácticas de crianza que prácticamente resalta esas cualidades de ser persona que tiene sentimientos al agua, ¿no? Por ejemplo, decimos, como ven en este dibujito, que no lances la piedra a la laguna, ¿no? Porque como persona también, cuando le fastidiamos, se molesta, ¿no? Pero además decimos que tu alma, cuando partas de esta vida, va a penar en sacarla. También decimos a los varoncitos, no micciones a
al agua, porque estas aguas se enturbian y que fastidia también a las almas que caminan, que transitan, porque no estamos solos acá. Entonces, ellos no podrán cruzar y al no poder cruzar llorarán estas almas, ¿no? Entonces, esas todos estos valores, digamos, sabidurías que se comparte generación tras generación, es que nosotros colocamos por delante de nuestra formación política profesional, pero también delante de toda la racionalidad, ¿no? Por ejemplo, acá en este dibujo número 11 colocamos cuando no haya lluvia, también como es madre agua, hay que llamarla, hay que recordarla que sus hijas merecen también ser criadas, ¿no? Y para recordarla hay que ir a parajes que tienen esa sabiduría, ¿no? De escucharnos y invocar a la lluvia, ¿no? Cargar, por ejemplo, en vasijas a la parte alta. Tenemos nosotros en la comunidad indígena de Quispillacta un sitio que se llama Huambo, ¿no? De ese sitio hay que sacar las aguas en vasijas de arcilla hasta la cumbre y desde allí, esparcir el agua hacia ambas cuencas. Tanto Cuenca Cachi, Cuenca Pampas, ¿no? O en todo caso sacar también de parajes como Sacsayhuana, ahí el valor de las toponimias también, Jasajocha, Sacsayhuana, para los quechuas o para los aymaras, nos dice muchísimo lo que sirven para criar la vida o para armonizar la vida, en este caso con el agua, ¿no? Desde Sacsayhuana hay que sacar corriendo al agua, invocando a que ya es tiempo, ¿no? Que es tiempo para que regrese de su pueblo, porque en nuestra cosmovisión quechua de acá, de Ayacucho, el agua tiene familia, tiene pueblo, ese pueblo es la yunca, o sea, la selva, ¿no? Desde donde sale y hacia donde también retorna por sus caminos, ¿no? Por caminos de la lluvia, aunque también tiene otras formas, hay que recordar, no solamente es lluvia, por el caminos de la helada, caminos de la granizada, caminos de la nevada, ¿no? Entonces, esas, un montón de sabidurías o de crianza o esas formas de relacionarse con el agua prácticamente nos saca de la visión o de la mirada utilitaria que muchas veces que tenemos con el agua, ¿no? Que muchas veces en caso de nosotros, de nuestra comunidad, nos ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, la supremacía del valor utilitario del agua, prácticamente acompañada de paradigmas de dominación de la naturaleza en materia de uso del agua, prácticamente nos hizo daño a mi comunidad, pero también en la actual situación de crisis en la que nos encontramos, nos invoca salir de estas paradigmas y pues pasar a paradigmas creadoras que de hecho en la diversidad de nuestro país, tanto en los Andes, en la Amazonía, en el altiplano, prácticamente abundan estas culturas hídricas locales, ¿no? Y decimos que es esto de conversar, de entenderse mutuamente con el agua, con la granizada, con la nevada. Esto es central para tener esas lagunas de agua y lluvia, ¿no? Porque pese a que se le conoce como fenómenos naturales, prácticamente ellos escuchan, ¿no? Ellos escuchan a la conversación, a las invocaciones. Por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo a mujeres asustando, espantando a la granizada, porque también hay diferentes tipos de granizada. La granizada que diezma cultivos o sembríos, entonces a ellas hay que siempre recordar que tiene que caminar por los parajes por donde no daña y suele caminar de manera armoniosa.
que son las cumbres por las abras, ¿no? Entonces en quechua decimos jasallanta, urjullanta, ripu y sua. Sua es ladrón, ¿no? ¿Quiénes la hacen? La hacen las mujeres, la hacen los niños, los ancianos y las autoridades tradicionales cuando perviven todavía en nuestras comunidades. Esa sumisión no solamente es guardar el orden, digamos, social, sino también armonizar con el mal llamado elementos climáticos. En realidad son personas, ¿no? Y estas formas de entenderse con la naturaleza prácticamente encontramos todavía como si ahora hubiese hecho el cronista Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y eso es la que nos expresa, nos refleja de que esta vivencia es de siempre, no es, y siempre vigoroso, ¿no? Y muchas veces no la ponemos, no le damos el valor que se merece en las políticas públicas, en las currículas educativas. Y hablando directamente de la siembra y cosecha agua y lluvia, acuñada también en nuestra comunidad en términos agronómicos porque somos chacareros, y como chacareros en contexto actual de crisis climática, cuando las nevadas se han secado, los bofedales se han secado, entonces, ¿qué nos queda, no? Lo que nos queda es sembrar para tener agua. Y prácticamente los filósofos de mi comunidad dicen, no seamos como los ingenieros que saben robar nomás lo que existe en la naturaleza, sino hay que poner la semilla, hay que cosechar agua. Bueno, la siembra y cosecha, agua y lluvia, para los quechuas de parte del territorio nacional, consta de varias actividades. Una de ellas es Cucharuay, la construcción de las lagunas para almacenar las escorrentías o agua y lluvia, no en cualquier parte, sino en sitios que naturalmente son áreas de recarga hídrica. Son las que en la temporada de lluvia, por lo menos algo de agua lo empoza, ¿no? Entonces, esos sitios, esos vasos naturales, holladas, lo convertimos en lagunas y lo estabilizamos. Eso es el aporte de la cultura hídrica local que pervive en nuestras comunidades. Muchas veces los proyectos de siembra y cosecha, agua y lluvia solamente resaltan los trabajos físicos, o sea, la construcción de los diques y ahí se queda, ¿no? Pero también cuando aguas abajo emergen los poquiales, ahí está la crianza de los poquiales, en términos más sencillos, la protección, conservación de los poquiales. Pero para ello tenemos las plantas consideradas por los quechuas de acá como las madres del agua, la potaja, raquiraque, circe, árboles también como el huanchuy, ¿no? Y pues no solamente en los ojos existentes, sino en esos ojos que empiezan a emerger agua, ¿no? Luego de eso es la formación de los bofedales, que todas estas actividades son prácticamente ceremoniosas, ¿no? Y una de las ceremonias más grandes también para nosotros, la fiesta del Yar Haspi, la fiesta al agua, ¿no? Donde las mujeres prácticamente ese día son las deidades como el agua. Bueno, esto es una de las lagunas o el proceso de estabilización de las lagunas. Esto es una laguna en la parte alta de Puncupata, se llama Jinhuacucho. La primera fotografía, o sea, hacia la izquierda, vemos a 2 años de su formación y luego a 10 años de su formación prácticamente tenemos una laguna estable, ¿no? Entonces, para estabilizar prácticamente qué es lo que se hace, ¿no? Qué prácticas, qué rituales se hace para que estos vasos secos, porque aquí no había antes un ojo de agua, no hay una acequia, ¿no? ¿Qué se hace? Eso es el gran aporte de esta práctica milenaria, ¿no? Bueno, para la estabilización o para que las lagunas, esas áreas secas, queden lagunas, prácticamente los quechuas de acá decimos hay que hacer su
el trabajo espiritual, ¿no? Eso es principal para nosotros. No obedece a la voluntad humana. Claro, también frente a la escasez del agua, ¿quién no va a querer tener agua, no? Para uso diverso, pero para eso siempre sometemos, digamos, acudimos con un ritual de rogamiento al sitio donde, a las deidades del lugar donde queremos nosotros fundar las lagunas. Entonces, eso es la actividad principal para nosotros. Acá estamos viendo el Taitahuamani y Soboca, donde llevamos ofrendas de rogamiento hasta que ellos nos consientan hacer estas lagunas. Dado el consentimiento de estos Taitahuamanes, prácticamente iniciamos recién la construcción sobre esas áreas de recarga natural, recarga hídrica natural, denominaba acá como chaquijocha, ¿no? Jochas secas, lagunas secas, porque en la temporada de la lluvia se almacena, como decía anteriormente, un poquito de agua y pasado la temporada, en mes de abril, en mayo, prácticamente ya no queda nada, ¿no? El punto 3 es que hecha la laguna prácticamente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de faenas, a través de el AINE, la minca, la participación de niños, mujeres, adultos y todos, ¿no? Y hasta ahí sería un trabajo algo más, nada comprometedora, porque ahí es lo que quedan los proyectos de siembra y cosecha agua lluvia. Construyo la laguna, tengo en la temporada de lluvia con algo de agua, yo entrego la obra y ahí queda la responsabilidad, digamos, del ingeniero. Pero en las comunidades sucede, después de eso viene la responsabilidad tremenda de estabilizar estas lagunas, ¿no? Localmente decimos incantuyachi, hacer encanto a la laguna, hacer que tenga ese vigor, esa fuerza para que ya el agua no se pierda. Eso no ocurre en un año, ocurre según los rituales, la fuerza del maestro del Yachak, por la fuerza de la comunidad, puede ocurrir en 3 años y en nuestra experiencia incluso en 7 años, ¿no? Entonces, lo que queda posteriormente, esos vasos naturales, son lagunas como esta, ¿no? Acá ven, estos son los diques que hemos construido, estoy señalando con el puntero, igualmente aquí abajo, ¿no? Entonces, son lagunas que no tienen otra fuente que no sea la lluvia, y muchos nos dijeron, puede haber ahí, esto es una laguna muerta. Eso es falso, ¿no? Aquí tiene una trucha y yo estoy alzando tremendas truchas tenemos en estas lagunas, ¿no? Bueno, la siembra y cosecha agua y lluvia, prácticamente nosotros decimos no podemos cosechar el agua ahora en este contexto actual sin antes haber sembrado. Y sembrar no es solamente hacer la jocha, sino es aplicar una serie de pasos que nosotros acá en Ayacucho lo hemos sistematizado prácticamente en 13 pasos, ¿no? Está tapando esto. No lo puedo minimizar. Bueno, son 13 pasos. El primer paso es que también hay que reconocer nuestro territorio. ¿Dónde lo hago, no? Nuestros territorios son también diversos, o tienen diversas vocaciones, digamos, ¿no? Donde es pedregoso, como lo que nos ha mostrado el ingeniero en su diapositiva anterior, nosotros también localizamos en esas partes. Localmente decimos donde los roquedales lloran, prácticamente eso es área de recarga hídrica también, aparte de esas chaquejochas, ¿no? Entonces, esas son las exploraciones que se hace en comunidad con nuestras autoridades, identificando esas áreas naturales de recarga y de descarga también. O sea, tenemos áreas de recarga y áreas de descarga. ¿Dónde van a ser esas nuevos ojos de agua o esas aguas? ¿Dónde va a emerger esos nuevos ojos de agua, no? Bueno, todo eso es participativo y bien festivo. Hay que localizar las áreas de recolección, los vasos, la evaluación también, hay que saber cuánto llueve en esa parte. Anteriormente acá para Ayacucho, en los años
90 era por encima de 1200 la precipitación, mililitros de precipitación, ahora estamos sobre 480, 500, 600, prácticamente es la mitad de las precipitaciones que teníamos hace 20 décadas. Entonces, todas esas características nosotros trabajamos con los niños, con los jóvenes, para que sepan también transferir estas experiencias acumuladas ya hace más de 30 años en esta parte del departamento de Ayacucho. Hay que saber identificar esos ecosistemas, ¿no? Que no solamente también es hacer las lagunas, sino también es recuperar ese ecosistema, pero que genera agua, que cosecha, que siembra agua, como son los pajonales, o sea, los ichos, ¿no? Entonces son esos pasos que prácticamente nosotros decimos es la construcción del expediente cultural, porque aparte de la consulta a los deidades es también ponerse de acuerdo con la comunidad, porque para el agua no hay territorio, pueden nacer en territorios donde la comunidad nunca ha trabajado o donde las comunidades que incluso pudieron haber querido no estar de acuerdo con la construcción de esas lagunas. Entonces, son todos estos pasos, pero teñidos de rituales, de permisos, desde la fundación, en la construcción, culminación de la construcción del dique, Payoa decimos, y luego cada año, para que también no ocurran, nosotros decimos acá, ningún accidente, digamos, ¿no? A eso lo llamamos los monitoreos comunales permanentes, ¿no? Pues no son estas lagunas, como ven esta fotografía, por ejemplo, trabajamos simplemente este dique, aquí abajo trabajamos también este dique, y estas lagunas prácticamente afianzan a un sistema de irrigación de mucho valor para el departamento de Ayacucho, como es el sistema de irrigación Río Cachi, que es esta la gran presa Cuchuquicera. A nosotros no nos interesa el tamaño de las lagunas, como ven acá hay chiquitos, hay grandes, y todo vaso es para nosotros es sujeto de crianza. Entonces, en toda la parte alta tenemos una infinidad de lagunas, y para que parte baja por efecto de esta práctica aparezca agua en abundancia, ¿no? Tanto para mejorar las funciones del mismo ecosistema, pero también para la captación para riego, para consumo humano, durante el año, sobre todo el agua en la época de sequía, escasez del agua, ¿no? Entonces, siembra para nosotros es esa práctica de poblar lagunas en las partes altas para cosechar, o sea, dar uso a las aguas que afloran, que emergen a través de ojos existentes, pero también nuevos ojos de agua, pero previo una crianza, que es esta crianza con las plantas madres del agua. Acá está también para nosotros, es importantísimo recuperar los ichos, los pajonales, porque cada icho aporta 15 mililitros de agua por las puntas aciculares que tiene esta planta, ¿no? Y acá están las lagunas, y luego las plantas y la labor de los niños, ¿no? De poblar cada ojo de agua que ha emergido. Los niños de las escuelas, de los colegios, tienen esa labor de poblar con las potajas. Otra especie que también aporta, al igual que el icho, es el poronjengua. No todos los jenguales son los que aportan con mucha intensidad, sino esta especie rastrera, ¿no? Para nosotros es poronjengua. Y el icho también, la especie más el guayaicho. Acá están las potajas. Voy pasando. Y después vienen estas captaciones, ¿no? Esto es lo que quiero resaltar. Cuando en la parte alta tenemos una infinidad de lagunas como la que están viendo, de todo tamaño, prácticamente lo que ocurre es que en las partes bajas, en las grandes depresiones, como en la presa Cuchuquicera, emergen cantidad de nuevos ojos de agua. Esto solamente en el gran vaso, en el vaso de la presa Cuchuquicera,
tenemos 254 litros por segundo de caudal que ha emergido a raíz de esta construcción de las lagunas de agua y lluvia. Esto prácticamente abastece agua a la ciudad de Ayacucho de manera permanente, porque la presa Cuchuquicera es para recolectar aguas a través de un canal madre en la temporada de lluvia de las partes altas de otras cuencas, ¿no? De otras microcuencas, perdón, pero a raíz de estos trabajos intensos, lo que tenemos es que este afianzamiento no es de la temporada de lluvia, sino en todo el año. Bueno, eso es lo que quería compartir, pero como reflexión final, creo que esta práctica o el reto para nosotros es que esta práctica sea transversal, sea parte de todo proyecto hídrico que los municipios o el gobierno regional o las oficinas a nivel nacional también lo consideren como una actividad necesaria y previa, ¿no? Para que no estemos agotando las pocas aguas que existen, o en todo caso, la que ni siquiera ya en las partes altas, por ejemplo, de acá de Ayacucho, las grandes nevadas ya no lo tenemos, entonces prácticamente no estamos en tiempos de agarrar lo que existía o lo poco que existe, sino que todos estos proyectos obligatoriamente incorporen la construcción de las lagunas de agua y lluvia, si es que quieren desarrollar esos grandes proyectos de riego, ¿no? Sea para uso humano o sea para uso agrícola. Igualmente, el gran reto es que esto de la cultura hídrica local se enseñe también, se incorpore también con mucha intensidad en la currícula educativa, desde la escuela, el colegio, igualmente la universidad, porque lo que tenemos como cultura en nuestro país es lo que tenemos, una diversidad de culturas hídricas, como la que nos compartían, por ejemplo, las amunas, o desde acá estas jochas, o incluso las sojias, que no estamos poniendo en valor, o en todo caso usamos como comunidades localmente, pero los profesionales que salen de nuestras universidades prácticamente no están para afianzar lo que está ocurriendo a nivel local en contexto actual como es el cambio climático. Muchísimas gracias. Con eso termino mi participación. Muchísimas gracias, Magdalena, por la gran presentación. Bueno, antes de empezar con las preguntas que he preparado, quería darle paso a Elías Mujica. Si te tenemos ahí, Elías. Sí, gracias, Beret. Primero agradecer a SIAC por esta oportunidad, por esta invitación para comentar las extraordinarias presentaciones que nos han hecho don Gregorio y doña Marcela. Estoy realmente, ¿cómo puedo decir? Entusiasmado, estoy muy gratificado de haber escuchado a los dos ponentes, a don Gregorio y a doña Marcela. Muchísimas gracias por las dos presentaciones. Tan vívidas, tan llenas de información, años de información acumulada que han compartido con nosotros, y algo sumamente importante, información y sistematización hecho en base a observaciones directas a lo largo del tiempo y en base a la práctica concreta. No están hablando de teoría, no están hablando de
cómo se maneja el agua, con quién dice qué. Son experiencias de ellos que nutren tremendamente lo que debería ser una visión nacional de la siembra y cosecha del agua. La cordillera andina prodigiosa, en donde gracias a la concatenación de la altitud y la latitud ofrecen una diversidad tremenda de suelos, de sistemas hídricos, de culturas distintas, pero con un común denominador. Y el común denominador a lo largo de toda nuestra historia es como las sociedades que viven en las condiciones andinas, que son sumamente complejas y difíciles, lograron hacer lo que hoy día es nuestro país. Y desde mi punto de vista, la construcción de nuestro país a lo largo del tiempo se basó en un principio fundamental, que fue cómo las sociedades transformaron las limitaciones en oportunidades. Limitaciones como donde hay suelo no hay agua, donde hay agua no hay suelos. Limitaciones como los drásticos cambios climáticos diarios en diferentes partes de nuestro país, que uno puede pasar de 0 grados o menos 0 grados en las noches a 20 y tantos grados en el día. En menos de 24 horas hay este cambio tremendo de climas que tienen implicancias en luminosidad, la luz, que es parte fundamental de la vida de las plantas y también de las aguas, o lo imposible que es pronosticar en nuestro país qué va a pasar el año siguiente. Podemos tener en zonas 7 años de sequía y al año siguiente, sin saber ni cómo ni cuándo, podemos tener lluvias torrenciales e inundaciones, como sucede mucho. Creo que uno de las características más grandes de los Andes es el alto riesgo productivo. Estas condiciones de no poder predecir el tiempo, de no poder saber qué viene el año siguiente, si tendremos agua o si no tendremos agua, genera un altísimo riesgo productivo. Yo como antropólogo y arqueólogo he trabajado mucho el sistema de las agropaleotecnologías, vale decir las formas como las sociedades transformaron el territorio para poder precisamente transformar estas limitaciones en oportunidades. Pero no es mi objetivo centrarme en eso, sino en algunas reflexiones de las 2 presentaciones que hemos escuchado y algunas observaciones. La presentación de don Gregorio, donde tiene clarísimo lo que es sembrar agua y cosechar agua. Estas 2 tareas, por decirlo de alguna forma, implica sistemas distintos, implica técnicas distintas, implica sistemas de organización distintas, y me ha impresionado mucho la forma como él congenia ambas y muestra resultados concretos, ¿no? Es una experiencia de muchos años en donde trabajando en base a la observación, trabajando con las comunidades, él presenta una suerte de esquema, modelo de cómo sembrar y cosechar agua.
nos dice que para hacerlo, lo que se necesite fundamentalmente arcilla y piedra para poder hacer estos diques, para poder hacer esta infraestructura que él muestra cómo funciona y muestra los efectos que tiene. Yo a la tierra y a la mano de obra, o a la arcilla y a la piedra, yo le agregaría algo más, que es algo que me hubiera gustado escuchar más en las dos presentaciones, si bien doña Marcela se ha referido a ello, pero muy tangencialmente, y es los conocimientos ancestrales. Nuestro país, y sobre todo la zona, no solo altandina, sino en la zona baja también, tiene una cantidad de información que nosotros llamaríamos arqueológica, por decirlo, o sea, precolonial, antigua, ancestral, que es sumamente rica y variada. Mucho de lo que han mostrado los dos expositores, por ejemplo, lo vemos funcionando el día de hoy. Y no solo me refiero a Muna, sino me refiero a siembra y cosecha de agua. Por ejemplo, aquí cerca nomás de Lima, en la zona de Yauyos, en el distrito de Miraflores, en la zona de Yanacancha, existe un sistema de estos embalses y de estos sistemas de canales prehispánicos sumamente importantes y que están en funcionamiento, y que las comunidades campesinas de la zona están utilizándolo y están reactivándolos, porque es un mecanismo crucial para el gran reto del futuro, que es el tema del cambio climático, que tiene como principal consecuencia la desglaciación, que es de donde viene la mayor cantidad del agua permanente, por decirlo así, para diferenciarlo de las lluvias, que como sabemos son estacionales, y que alimentan este gran sistema. Y aquí quiero referirme a algo que se ha tocado, y es el tema de, decía don Gregorio, la necesidad de infraestructura nueva. El tema de la infraestructura nueva es un tema que me preocupa por la experiencia histórica que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años. Al momento de pensar en infraestructura nueva, tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo se hace, dónde se hace y en base a qué conocimientos se hace. Tenemos ejemplos, por ejemplo, hoy en el caso del altiplano del Titicaca, donde hay agropaleotecnologías increíbles de siembra y cosecha de agua, como las cochas, por ejemplo, del altiplano. Estamos hablando de 39.080 hectáreas de cochas, que son estas grandes lagunas artificiales hechas en una de las zonas más pobres y áridas en el altiplano norte del Titicaca, donde un elemento muy negativo es la falta de pendiente, y al no tener pendiente es imposible hacer riego. Entonces, el sistema de cochas, que lo tenemos fechado, que funcionan desde el año 350 a.C., están en un proceso de deterioro, porque en lugar de rescatarlas usando los conocimientos ancestrales, la información académica y científica que existe, simplemente han dejado
de funcionar como originalmente lo hicieron. O peor aún, los guaruguarus o camillones o socasuyus que existen también en el altiplano norte. Estamos hablando de 147.700 hectáreas de camellones y que comenzaron a construirse en el año 1350 antes de Cristo. Fechado carbono 14 de excavaciones arqueológicas de un poblado asociado a los camellones. Hoy, muchos de estos camellones se han tratado de recuperar, ¿no? Con diseños, por ejemplo, que el comentario de doña Marcela sobre nuestros universitarios que salen de las universidades y que sin entender mucho de cómo funcionan estos sistemas, simplemente se les ocurrió darles a los camellones formas más rectas para que sean más eficientes, formas así, formas asá, sin entender que el sistema no funciona así. Y la evidencia arqueológica es muy publicada además. Debería ser la base para la creación de esta nueva infraestructura, es algo muy importante. Un segundo comentario también general es, mi visión es del territorio en su conjunto. Entonces, se ha mencionado, y es el tema de la captación de agua en las altas cumbres andinas, en estas cochas, en estas lagunas, y es poco lo que se habla o se dice o se difunde de cómo el agua que es sembrada, usando el término que han utilizado todo este tiempo, se filtra y corren por ríos subterráneos y emergen en el litoral. O sea, lo que se ha presentado a escala más local o más regional, en realidad tiene un impacto extraordinario a nivel nacional, en el sentido que nutre nuestro desierto de la costa. Dos ejemplos muy simples. Primero, todos han oído hablar de los famosos puquios de Nazca, de la sociedad Nazca que se desarrolló allá en este desierto tan árido de la cuenca del Río Grande, entre Ica y Arequipa, ¿no es cierto? Una de las sociedades prehispánicas más esplendorosas, y su sistema de riego a través de estos canales subterráneos. Pues esos canales subterráneos se nutren, se originan de los ríos subterráneos que emergen al llegar a un punto, a una cota determinada en la costa, y es lo que ha permitido a la sociedad Nazca construir en pleno desierto uno de los oasis más grandes que existen en el Perú. O un ejemplo más cercano a nosotros, en la zona de las lomas, las famosas lomas que existen en nuestro litoral, tan propias de nosotros por este fenómeno de inversión térmica que evita que la evaporación pase encima de los 900 metros. Por eso Lima y su panza de burro, como le llamamos a su cielo nublado, es un colchón que genera esta vegetación esporádica. Pero la información arqueológica nos dice que las lomas, sobre todo las lomas de la zona de Pachacama, la zona de Malanche, de Cruz de Hueso, de Santo Domingo, etcétera, tuvieron poblaciones que vivieron ahí, de nuevo,
prehispánicas, poblaciones que tributaban al gran señor de Pachacamac. Y en estas lomas existen manantiales, yo pude registrar 4 manantiales, que suben su nivel y que obviamente se generan en estas lagunas y cochas de la zona alta. Es que nuestra geografía es sumamente inteligente en el sentido que cuando nuestra costa es época seca, lo que llamamos verano, en la parte altoandina es época húmeda, lo que vendría a ser invierno allá arriba, y viceversa. Cuando en nuestra costa es época húmeda, de la garúa insoportable que recibimos, en la parte altoandina es época seca. Bien, cuando llueve arriba y se filtra el agua a los canales subterráneos, emerge en el litoral 6 o 7 meses después. Eso es lo que demora filtrar por estos ríos subterráneos el agua. Entonces, creo que ese es otro elemento importantísimo de los trabajos que ustedes hacen en la zona alta al sembrar agua, porque no solo se cosecha arriba, también se cosecha abajo. Para terminar, ¿qué hacer? Esta cantidad de información extraordinaria que nos han presentado el día de hoy y esta experiencia. Y quiero rescatar las reflexiones finales de doña Marcela. Muy sabia, muy sabia. Su reflexión final es que requerimos de políticas públicas. Requerimos que nuestros municipios, nuestros GORES, se involucren en el trabajo que gente como el equipo de ASICA o de la Asociación Bartolomé en Ayacucho está haciendo, ¿no es cierto? Hacer políticas públicas significa institucionalizar en los presupuestos municipales participativos, pero eso nos obliga a hacer un cambio de chip de los funcionarios electos que rigen los destinos de esos territorios. Pero doña Marcela agrega, en la educación, en la currícula, pero no solo en la currícula escolar, que es donde hay que comenzar, sino también en la currícula universitaria, ¿no es cierto? Todo el conocimiento de ustedes, doña Marcela y don Gregorio, es sumamente enriquecedor, porque yo he quedado tan impresionado por la sistematización de la información. Doña Marcela, yo no sé a quién está reemplazando usted esta noche, pero por Dios, lo que usted ha dicho, simplemente yo me he quedado congelado al oírla decir que este tipo de planta de ichu capta tal cantidad de humedad y esta otra planta de ichu capta tal cantidad de humedad. Por Dios, esa es una información extraordinaria, producto de un estudio, de una sistematización, esos 13 pasos que usted propone con tanta claridad, es realmente augurioso para construir un Perú mejor. Para terminar, nuestro gran reto es el cambio climático, si no se hace algo. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo
es una forma de frenar el cambio climático. Son el tipo de mecanismo que hay que implementar para frenar el cambio climático. Porque de otra manera, para el año 2100, no tendremos más cordillera. No existirán más Alpes en Europa. Entonces, ejemplos como lo de ustedes son cruciales, lo cual me lleva a la última conclusión, y es esta necesidad de socializar, de crear cada vez más comunicación entre grupos como de ustedes, y que tengo entendido es uno de los grandes objetivos, Beret, del ASICA. Gracias. Muchas gracias, Elías, por tus comentarios. Yo tenía acá un par de preguntas preparadas. No sé cuánto tiempo nos va a dejar el SIAC estirar este Zoom, pero vamos a empezar con la primera para Gregorio y para Magdalena, quien quiera responder primero. Empiezo con un análisis corto y luego voy a la pregunta. En vista de que la siembra y cosecha de agua es una iniciativa que viene de las comunidades andinas, cuyas formas autónomas y tradicionales de organización, como los comités y las faenas, están constantemente amenazadas por la forma de vida individualista que promueven muchas instituciones como la ley. O sea, por ejemplo, ¿no? Como para tener acceso a capital se debe registrar a colectivos como personas jurídicas, ¿no? Es un ejemplo. O sea, es bien sabido que en el Perú la organización legal del territorio en municipios es indiferente y hasta a veces atropella la forma en que las comunidades entienden su territorio. Hemos trabajado en San Pedro de Casta y hay casos concretos que tal vez Gregorio quiera o no mencionar. Por otro lado, las grandes empresas privadas, público-privadas, donde también invierten los ministerios, participan también en la desertificación de las quechuas y las punas para obtener agua y metal, ¿no? Y hay tantos factores que han debilitado la vida en comunidad. Pero por otro lado, las tradiciones comunales llevan conocimientos y prácticas muy valiosos que solo hasta hace poco, me atrevería a decir, las empresas y el Estado han sabido identificar. Entonces, aprovechando también la nueva legislación a su favor con influencias de las cumbres internacionales, ¿no? Para combatir el cambio climático, esta gran oportunidad de cierta forma, las comunidades están formando instituciones para promover sus prácticas, ¿no? Como en Huarochirí es el caso de la Asociación de Comunidades Nor Huarochirí, que Gregorio es cofundador, la Asociación Bartolomé Aripaya, un ejemplo también muy notable, y ASICA, ¿no? Estos dos últimos traen para el frente la siembra de agua, ¿no? Y la siembra de agua, como ha adelantado Elías también, se hace cada vez más valiosa a nivel global, mientras aumenta la crisis hídrica y climática en las grandes ciudades del mundo. Entonces, la pregunta va directamente hacia ustedes dos. ¿Qué agentes o modos de gestión son perjudiciales para la organización comunal? Y más importante, en verdad, ¿cómo ven que la siembra de agua ha fortalecido y o puede fortalecer a la organización comunal? Pregunta para cualquiera de ustedes dos, Gregorio o Magdalena. La última pregunta no escuché, pero inicio de agentes perjudiciales. Sí, la última es cómo la siembra y cosecha ha fortalecido la organización comunal. Ah, ya, muchísimas gracias. Sí, los agentes perjudiciales, muchísimas gracias primeramente por el comentario del doctor Mojica, ¿no? Los agentes perjudiciales para nosotros han sido los denuncios mineros. Esta parte donde se trabaja la siembra y cosecha, agua y lluvia, prácticamente es el corazón para Ayacucho. Para la gran ciudad de Huamanga, es su fuente del agua. Entonces, pero pese a esa importancia, prácticamente
no hay mecanismos de protección de estas cabeceras de cuenca, de estas áreas de recarga hídrica que la comunidad lo ha convertido en territorios, digamos, no solamente vitales, sino para lo local, sino desde acá fluye la experiencia a nivel nacional y internacional. Y pese a esa importancia, en los años 2008 tuvimos una infinidad de concisiones y empezamos con prácticamente de manera legal pelearla, pero no nos ha sido posible porque se trata de dos leyes distintas. La una es, a nosotros como comunidad simplemente nos pertenece la acaparable, pero el subsuelo no nos pertenece. Entonces, hay mecanismos, varios mecanismos adoptamos como comunidad. Intensificar estas prácticas para decir que estas son ecosistemas ya establecidas, ya no son naturales. Una. Y otra es que también somos comunidades indígenas. Somos etnias precolombinas, por ejemplo, el caso Quispillacta es una etnia que viene de Quispilacta. Y además, también de que prácticamente es el pulmón o corazón del departamento de Ayacucho. Pero no la hemos ganado. No la hemos ganado. Y entonces lo que sí nos hizo valer estos derechos es nuestra propia cultura. Creo que esa parte hay que resaltar muchísimo. A eso lo llamamos, ¿qué cosa no hemos hecho nosotros en defender al agua, al territorio? Hemos hecho movilizaciones al Congreso de la República, en esas veces estaba la hermana Hilaria Supa de congresista, que nos representaba a las comunidades indígenas. Y con ella no hemos sabido hacer nada y prácticamente dijimos ya. Entonces, como comunidad, nos toca también defendernos como cultura. En nuestros sitios, nuestros apos, la Pachamama, nuestra madre agua, en su esencia, o sea, como persona, como seres vivos, también tienen que ser vigorosas para hacerse respetar ellas también, ¿no? Entonces, a eso le hemos llamado política espiritual. Y cierto, con eso, ahora los denuncios mineros, de los 70 y tantos que eran, prácticamente son menos de 10, no la tenemos, ¿no? Entonces, esas son experiencias, o en todo caso, valores, sabidurías que reposan en los jóvenes, que reposan en los yachas, en los sabios, que no lo ponemos en valor, no solamente para hacer las lagunas, sino también de salir de estos conflictos que es de nunca acabar, ¿no? A los hermanos de Bambas nosotros decíamos, ¿por qué no acuden al saber de los yacha para deshacerse, para solucionar, disolver estos conflictos, ¿no? La naturaleza habla, la naturaleza grita, la naturaleza también expulsa, pero cuando ya no sabemos conversar con ellos, la naturaleza también se queda muda. Y eso es lo que hay que recuperar, que la misma naturaleza empiece a hablar y empiece a defenderse. Esa es la experiencia que tenemos sobre estos agentes que prácticamente no nos dejaron en algún momento hacerlo un Yachapas Yachta, decimos nosotros, un territorio que inspira las ganas de vivir, recuperando los territorios hídricos, ¿no? Y el otro es que cómo esta práctica de siembra y cosecha, agua y lluvia cohesiona la organicidad comunal. No solamente es la organicidad comunal, sino también es intercomunal, porque hay límites que las comunidades dicen, desde acá es mío y desde acá es tuyo, ¿no? Y cuando construyes en esos límites entre 2 o 3 comunidades, prácticamente las lagunas no amanecen, ¿no? Porque ellos entienden que hay una invasión, ¿no? Hay un atropello de la comunidad A o B. Entonces, que el agua ahí entra como un elemento cohesionador, como un elemento
que nos permite conversar entre esas comunidades, incluso que nunca han querido sentarse para solucionar esos supuestos, esos conflictos de nunca acabar, ¿no? Entonces, eso es el valor del agua. Ahora construyen en límites, se construyen dentro de la otra comunidad, o sea, dentro del territorio de otra comunidad, porque sabemos que el agua es madre. Es cierto, para el agua no hay cuenca. Claro, a nivel en el territorio, desde una mirada superficial, el territorio serían las cuencas y las microcuencas, pero no, el agua, hay comunicación de estos lagunas, de estos ríos subterráneos, hay una comunicación que traspasa cuencas y microcuencas. Haces una laguna en la cuenca A, el beneficiario es la cuenca B, no solamente zona baja o zona alta, ¿no? O zonas medias. Entonces, eso es esa visibilización de ese flujo subterráneo de las aguas que conocen muy bien nuestras comunidades, nuestros sabios, prácticamente hace que no solamente diluyan conflictos, sino también se cohesiona la organicidad comunal, intercomunal. Lo comunal desde la participación de los niños, los jóvenes, porque también hay que resaltar el quiebre intergeneracional en caso de las comunidades, en algún momento resalta muchísimo y eso hace mucho daño. En caso de nosotros, los jóvenes empiezan a cuestionar a los mayores, a los viejos, ya vivieron la cultura y a nosotros ya no nos deja vivir. Y los mayores también cuestionan a los chicos por la ropa o por alguna actitud que asumen y dicen, mira, esta generación es una generación de malcriados, que ya no respeta a la madre tierra, a las aguas, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha roto esos quiebres intergeneracionales, esas desarmonías intergeneracionales y comunales? Para nosotros ha sido agua. Involucrar la escuela, involucrar a los niños, los jóvenes, no será haciendo laguna, pero sí mi comunidad le dio una tarea. Tienes que recibir a los pasantes que vienen a ver esta experiencia. Y para explicar a los pasantes que vienen a ver esas lagunas, sí o sí tiene que nutrirse de la cultura de los mayores, de su papá, de los abuelos, tiene que escarbar, porque y cuando escarba, se nutre y luego empieza a hacer las lagunas, prácticamente tienes una generación diferente a lo que se cuestionaba, por ejemplo, en mi comunidad en los años 80. Entonces, o finales de los años 90. Entonces, el agua, como nosotros los quechua decimos, es madre, Yacumama, la tierra como Pachamama, en los cerros tutilares como los taitas o amanes, prácticamente tiene una función de unirnos cuando empezamos a trabajar lo profundo que es nuestra cultura, ¿no? Que no es folclor nuestra cultura, sino es esa cosmovisión de ver diferente a todo cuanto existe acá, ¿no? Entonces, eso yo podría compartir desde la experiencia de mi comunidad y de mi organización a raíz del retorno que hemos hecho en su expresión máxima. O sea, no solamente retornar para ser comuneros, sino retornar hacia nuestra cultura, lo profundo que es nuestra cultura. Muchos nos decían, ay, qué romántico, qué bonito, qué indigenista, pachamamista, pero ahora las instituciones o profesionales que decían eso, prácticamente ahora también no les queda otra cosa que abrazar esta otra paradigma, digamos, que nos conduce a vivir armoniosamente con la madre tierra, pero también entre pueblos, acrecentando la diversidad cultural y diversidad también biológica, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Magdalena.
Sí, Gregorio, si quieres compartir también. Bien, sí, pero en pequeñas y cortas palabras, definiciones, ¿no? Nosotros sabemos, le hemos aprendido, nos han enseñado, ¿no?, lo que es la patria. La patria es nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene sus recursos, no solo límites, sino recursos forestales, recursos mineros, recursos suelo y el recurso valioso, el agua, ¿no? Esa es nuestra patria. Pero uno de los problemas que hemos tenido a nivel de gobierno nacional, a partir del 80 para acá, ¿no?, los gobernantes modernos, pues, prácticamente han desvalorizado, ¿no?, les han quitado sus derechos, sus deberes y su vigilancia a las comunidades para fortalecer a los municipios, ¿no? Entonces, las comunidades, habiendo perdido estos derechos, ¿no?, obligaciones, usos y costumbres, ¿no?, y no había modo como reclamar en esos tiempos, ¿no? Entonces, ha sido perjudicados, ¿no? De ahí que también viene el retraso del mantenimiento de nuestras infraestructuras hídricas en las zonas altas. Asimismo, ahorita, a nivel nacional, ¿no?, solo nos hemos dedicado a hacer infraestructura gris, ¿no?, porque el negocio está allá, pues. Pero al hacer siembra de agua, ¿no?, como replicamos utilizando la piedra y la arcilla tratada, ¿no?, ahí no hay negocio. Entonces, han descuidado estos valores para replicar, hacer nuevas infraestructuras hídricas en las zonas altas. Se prefiere hacer grandes represas o lagunas de millones y millones de metros cúbicos, ¿no?, que muchas veces no. En el caso de la subcuenca Santa Eulalia, favorece pues a las centrales hidroeléctricas, ¿no?, y llevar agua a Lima, pero las comunidades no. A nivel de gobierno local, uno de los medios que nos atrasan, ¿no?, es si hacemos proyectos, hacemos perfiles, si hacemos expedientes a favor de reconstruir nuestras infraestructuras hídricas andinas, presentamos a los medios locales, al gobierno municipal. Bueno, muchas veces perdemos, porque si no estamos dentro de las estructuras de las banderas políticas, ¿quién gana? ¿No? No nos dan opción. Perdemos allá, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Imagínate si Minagre acepta un plan de este tipo de reconstrucción, pasa al MEF acepta, pero lo transfieren a la localidad municipal. ¿Por qué? Porque es un ente que debe avalar que está dentro de su propiedad. Y ese gobernante de una bandera política no es, ¿no?, apropiado, ¿no?, no lo firma el aval y pierde pues la comunidad, ¿no? Así hay varios ejemplos. Y hasta ahorita, por eso yo digo, nadie están haciendo nuevas instalaciones, nuevas construcciones de infraestructuras hídricas para siembra de agua. Todo lo que hacen es la reconstrucción, el mantenimiento de las infraestructuras ancestrales o de los medios de conducción como son canales y acequias. Eso está muy bien para recuperar fronteras agrícolas, pero eso está dentro del medio de la cosecha del agua. Pero ¿de quién depende la cosecha? De la siembra. Otro caso, prácticamente, si no activamos la economía, vamos a continuar sufriendo todos, ¿no? Entonces, si hacemos práctica de sistema de siembra de agua, vamos a recuperar nuestra economía, porque la economía que nos entrega el gobierno a nivel de fondo común
no está involucrado para construir sistemas pequeños de siembra de agua en la cumbre de cada pueblo. No está. Esa economía está dirigida para los otros fines, ¿no? Menos para siembra de agua. En el futuro tenemos pues, que solicitar, pedir y que se involucre el gobierno con un presupuesto para siembra de agua, especialmente. Y también quiero recuperar algunas comunidades andinas que tengan, por ejemplo, el canon hidroenergético. Eso debe servir para hacer obras de infraestructuras hídricas en siembra de agua. Ahorita el canon hidroenergético se le entrega a las municipalidades y no sabemos en qué lo gastan. No se sabe, no tenemos concepto, ¿no? Entonces, ese medio hay que recuperar, ¿no? Otro, nosotros prácticamente, ¿no? Estamos como profesionales, ¿no? Involucrados a enseñar, ¿no? Ya hemos hecho talleres con menores de edad en los centros educativos. Ahora último hemos hecho un taller en las zonas andinas con las autoridades locales, ¿no? En la cual ambos hemos tenido que consolidar el proyecto, el expediente que hacemos, estemos ambos de acuerdo para hacer una gestión a las entidades financieras. Eso es muy importante, porque antes, ¿no? En los gobiernos no es así. Las estructuras de los modelos que vienen del Estado, ¿no? Que se elabora en los laboratorios, en Lima, en el pupitre, ¿no? Los aplicamos a los pueblos y muchas veces no funcionan. Están paralizados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ponernos de acuerdo, comunidad e institución, y aprobar. Actualmente, una de las comunidades de Norguaro-Chirí ya se dio a SICA toda una quebrada para hacer el modelo de las infraestructuras para siembra de agua, que son un promedio de 15 sistemas, ¿no? Para que esa comunidad está con la propuesta de dar un ejemplo a que funcione el proyecto, porque después de su recuperación, ¿no? Algún día pasará a ser programa nacional. Y esto también quiero validar, ¿no? Todos estos sistemas de infraestructuras hídricas no se hace porque hay que hacerlo, como lo sabemos hacer, ¿no? Previa un diagnóstico, previa un análisis, ¿no? Por intermedio de INGEMET, que es una parte importante que nos va a dar la seguridad de la construcción de las obras de sistemas hídricos. Bueno, prácticamente tenemos que recuperar este modo, este medio, ¿no? De actividades para obras de sistemas de infraestructuras hídricas. Muchas gracias, Gregorio, por la elaborada respuesta. Si SIAC me permite, me gustaría una última pregunta solo para concluir, porque pienso que les interesará a muchas personas que están acá. Es una pregunta que apunta hacia las instituciones interesadas en participar en proyectos de siembra de agua, porque hay muchas organizaciones especializadas que se enfocan exclusivamente en el elemento agua, ¿no? A la hora de financiar proyectos. Esto se materializa en momentos cuando, por ejemplo, miden su progreso en metros cúbicos de agua, ¿no? Olvidando que también para las comunidades aguas específicas, digamos, como puquios, también pueden ser madres, ¿no? Como habló Magdalena y sobre Yacumama, o Gregorio mostró el manantial de Cunya, que en San Pedro de Casta, en la Champería, la fiesta del agua, le cantan, ¿no? A la madre Cunya. Entonces, la siembra y cosecha de agua es también parte de una continuidad integral, ¿no? Como han adelantado, de crianza, de cuidado, de mantenimiento del territorio, que en verdad son las familias, las acequias, las chacras, los ganados, las piedras, la diversidad de plantas y semillas. Entonces,
Hay algo importante que las instituciones no comunitarias tienden a olvidar, que es que para las comunidades la siembra de agua está amarrada a la lucha por y a las tradiciones de soberanía alimentaria. Entonces, quería brevemente que me respondan los dos, ¿qué le aconsejan a las instituciones que están interesadas en acompañar procesos de siembra de agua? ¿Qué deberían hacer estas instituciones para sembrar agua bien, ¿no? Bueno, nuestro rol o el rol de estas instituciones que están sembrando y cosechando agua. Lo primero es rescatar, poner en valor la cultura hídrica local. Esa es la base principal. O la sostenibilidad está en eso. Hay que despertar ese sentimiento que el hombre tiene hacia la naturaleza y el agua. La escasez del agua prácticamente en gran parte se debe a eso, porque hemos perdido ese cariño, hemos perdido esas ceremonias de agradecer, de considerar al agua que tiene pasiones, y esas pasiones se canta, se baila en festividades como el caso de nosotros, la fiesta del agua, para que pensando, y así ocurre, en la regeneración del agua, tanto en cantidad y calidad. Eso es lo que hay que tener, ¿no? Gracias. Como SICA, recomendamos tanto a la población de las capitales, a la población de las comunidades, ¿no? Despertar para mirar a las alturas, ¿no? Y caminar, hacer los trabajos que nos encomiendan de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a la realidad de las áreas, de las laderas que encontramos en la cumbre de los cerros. Ello significa que ya es tiempo, vamos a trabajar mirando y pensando en el circuito hídrico que procede desde las primeras infraestructuras hasta el último, en la siembra del agua. Ya sabemos que ese recorrido, ¿no?, es largo, pasa las lluvias y después de meses, ¿no?, o de repente hasta de años más abajo, hemos recuperado mucho más manantiales, mucho más fluviales, como lo llamamos, mucho más incremento de cojos de agua. Ese circuito hídrico ya es un gran valor que tanto nosotros, los profesionales, como los comuneros, los ciudadanos en la costa, ¿no?, ya debemos pensar en alimentar cada día más y más. Si no lo hacemos ahora, bueno, ya se nos acerca pues, la próxima guerra mundial, la lucha por el agua. Muchísimas gracias, Gregorio, Magdalena y Elías, y a todas las personas que han atendido. Pues estamos un poco sin tiempo. Quería pedirles, bueno, a los participantes que se queden un rato en la llamada, solo para concluir entre nosotros una despedida. Y a los demás y las demás, les demás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias, y quiero felicitar, ¿no?, a Magdalena, don Elías, ¿no?, que dentro de este espacio cultural, que va a ser muy beneficioso, en este caso para la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos abrió las puertas, ¿no?, dentro de su programa anteriormente, el PASIF, ¿no?, para dejar participar a las comunidades. Entre ellos he estado presente, por eso yo he visto
a replicar con firmeza, fundar la Asociación de Comunidades Norwaro-Chirí, porque era elemental. Las comunidades no deben morir, hay que revivirlo, hacerlo revivir y hacerlo fortalecer para así ellos tengan derecho a reclamar, ¿no? Todos sus deberes, obligaciones y defender sus recursos y mucho más defender sus límites. Eso es muy importante, ¿no? Tengo que agradecer también a la Universidad Católica del Perú, ¿no? Que por intermedio de estos planes con ese personal especializados, ¿no? Ahora las instituciones como ONGs y otras instituciones ya están trabajando con las comunidades en Norwaro-Chirí para recuperar, como ya dije, los sistemas ancestrales, pero ahora vamos a profundizar, trabajaremos para construir nuevos sistemas que tanta falta nos hace, no solo para los pueblos, sino para, en este caso, las capitales, que ya se está agudizando la proporción de agua. Ahora ya nos dan agua por horas, antes no teníamos abundancia. Ahí tenemos que llegar. Entonces, le felicito y le agradezco, ¿no?, por esta participación que he tenido la oportunidad de hacer. En otro momento va a ser mucho más especializado, va a ser mucho más didáctico, ¿no?, de acuerdo al proceso de ingeniería y de arquitectura, que ya es tiempo que debe figurar, ¿no? Los arquitectos tienen que ir arriba a armar los sistemas de infraestructuras hídricas a nivel de la ingeniería y también a nivel de especializar mejor a todos los técnicos que necesitamos para ampliar y acelerar, ¿no?, estos sistemas que hay que construir frente al cambio climático. Será hasta pronto. Bueno, por mi parte también agradecer a los organizadores, a la Asociación de Siembra y Cosecha de Agua. Prácticamente para mí ha sido un honor estar en este panel y pues ¿qué nos queda? Creo que ser parte de esta asociación debe ser un compromiso moral de organizaciones, de profesionales que trabajamos, impulsamos, acompañamos a nuestras comunidades en recuperar, en poner valor estas prácticas milenarias, que no solamente es hacer la infraestructura verde, sino es recuperar toda una cultura, todo un bagaje de conocimiento y pues hacer caminar eso. Solamente haciendo caminar estos saberes haremos grande a nuestro país. Muchísimas gracias y felicitaciones por este encuentro que han generado en esta noche. Gracias. Muchas gracias a todos. No sé si seguimos en vivo o sí. Sí, estamos en vivo. Nada más desde el SEAC agradecerles a todos por estar aquí y sobre todo a Gregorio, Magdalena y Elías por acompañarnos esta noche, y muchas gracias, Beret, por organizar esto. La puerta siempre estará abierta en el SEAC y nos interesa mucho seguir teniendo este tipo de eventos, así que en el nombre del SEAC, gracias nuevamente. Sí, gracias a, bueno, de mi parte, la Asociación de Siembra y Cosecha de Agua, que ha sido también una organización colectiva con todos, que están acá en la llamada también, Fabricio, Luciana, Renzo, Jimena. Bien, damos por concluida la sesión. Gracias, Beret, y buenas noches a todos.